El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 1. Marsella, la llegada. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guardia avisó la llegada del Faraón, buque de 3 palos que procedía de Emirna, Trieste y Nápoles. Como de costumbre, un práctico costero salió sin tardanza del puerto, bordeó el castillo de If y fue a abordar el navío entre el cabo de Morjon y la isla de Rion. Enseguida, también como de costumbre, la explanada del fuerte de San Juan se llenó de curiosos, porque en Marsella es siempre un acontecimiento la llegada de un navío, especialmente cuando el barco ha sido, como el Faraón, construido, aparejado y cargado en los astilleros de la antigua Focia, y como en este caso pertenecía a un armador de la ciudad. Mientras tanto el buque iba acercándose, había atravesado felizmente el estrecho abierto por alguna sacudida de origen volcánico entre la isla de Calasarein y la de Jaros. Había doblado Promegue y avanzaba con sus 3 gavías, su gran foque y su mesana, pero lentamente y con un porte tan triste que los curiosos, con ese instinto de quien presiente una desgracia, se preguntaban qué percance habría ocurrido a bordo. Sin embargo, los expertos en navegación observaban que si algo había acontecido, no podía haber afectado al navío, porque éste avanzaba en las condiciones propias de una embarcación bien gobernada. Su ancla estaba pronta para la maniobra, los cabos del bauprés descolgados y junto al piloto que se aprestaba a dirigir el Faraón por la angosta entrada del puerto de Marsella. Había un joven de gesto rápido y ojo atento que vigilaba cada uno de los movimientos del buque y repetía todas las órdenes del práctico. La vaga inquietud que se cernía sobre la muchedumbre había afectado de modo singular a uno de los espectadores de la explanada de San Juan, hasta el punto de que no pudo aguardar la llegada del navío al puerto. Saltó a una pequeña barca y mandó remar con dirección al Faraón, al cual logró alcanzar frente a la ensenada de la reserva. Al ver llegar a este hombre, el joven marino dejó su puesto al lado del piloto y vino a apoyarse, gorra en mano, sobre la borda del buque. Se trataba de un joven de 18 a 20 años, alto, esbelto, con hermosos ojos negros y cabellos como el ébano. Revelaba en toda su persona ese característico aire de calma y de tranquila energía privativa de los hombres habituados desde su infancia a luchar con el peligro. «Ah, sois vos, Dantes», exclamó el hombre que estaba en la lancha. «¿Qué ha ocurrido y a qué obedece ese aire de tristeza que se observa a bordo?» «Una gran desgracia, señor Morrel», respondió el joven. «Una gran desgracia, y especialmente para mí. A la altura de Civitavecchia hemos perdido al valiente capitán Leclerc». «¿Y el cargamento?», preguntó con cierta ansiedad el armador. «Ha llegado a buen puerto, y presumo que quedaréis satisfecho respecto a este punto». «Pero el pobre capitán Leclerc, ¿qué ha ocurrido, pues?», repuso el armador con aire visiblemente intranquilo. «¿Qué le ha sucedido al valiente capitán?». «Ha muerto». «¿Cayó acaso al mar?». «No, señor. Murió de una fiebre cerebral en medio de horribles sufrimientos». Dicho esto y volviéndose hacia la tripulación, exclamó: «¡Hola! Cada uno a su puesto y listos para fondear». Obedeció la tripulación inmediatamente. Los 8 o 10 marineros que la componían se lanzaron sobre las escotas los unos, sobre las brazas y sobre los cables los otros, aprestándose el resto para arriar velas. El joven marino vio con inteligente mirada el comienzo de la maniobra y, comprobando que sus órdenes iban a ser fielmente ejecutadas, volvió de nuevo hacia su interlocutor. «Pero, ¿cómo ocurrió esta desgracia?», continuó el armador, reanudando la conversación en donde la había dejado el joven marino. «Ah, Dios mío, de la manera, señor, más imprevista,
después de una larga conversación con el comandante del puerto. El capitán Leclerc dejó Nápoles sumamente inquieto. A las 24 horas la fiebre hizo presa de él. 3 días más tarde había muerto. Le hicimos los funerales de ordenanza y reposa decorosamente envuelto con sendas balas de 36 en los pies y en la cabeza, a la altura de la isla de Giglio. Traemos a su viuda su cruz de honor y su espada. Es triste cosa, continuó el joven con melancolía sonrisa. Haber hecho la guerra a los ingleses durante 10 años para venir a morir en su lecho como cualquier otro. ¿Qué queréis, Edmundo?, repuso el armador, que parecía consolarse por momentos. Somos mortales y es necesario que los viejos dejen su lugar a los jóvenes. Si así no fuese, no se progresaría, y toda vez que me aseguráis que el cargamento viene perfectamente, os respondo de ello. He aquí un viaje que a mi juicio no podrá dejar menos de 25,000 francos de beneficio. Y viendo que acababan de pasar la torre redonda, largad las velas de las escotas, el foque y las de mesana, gritó el joven marino. La orden fue ejecutada casi con tanta presteza como en un navío de guerra. Amainad y cargad todo. Tras la última disposición, se recogieron todas las velas y el buque avanzó de una manera casi insensible por el solo impulso anteriormente recibido. Y ahora, si queréis subir, señor Morrel, añadió Dantès al darse cuenta de la impaciencia del armador, aquí tenéis a vuestro contador, el señor Danglars, que sale de su camarote y que os informará sobre cuanto deseéis. En cuanto a mí, es necesario que vigile la maniobra de fondeo y que coloque las señales de luto a bordo. El armador no esperó a que se le repitiera la invitación y, agarrándose a un cable que le arrojó, Dantès ascendió por la escalera fija en uno de los lados del barco con una destreza que hubiera hecho honor a cualquier marino, en tanto que Dantès, volviendo a su puesto, cedió su lugar en la conversación al que había anunciado con el nombre de Danglars, el cual, saliendo en efecto de su camarote, venía al encuentro del armador. El recién llegado era hombre de 25 a 26 años, de sombrío aspecto, obsequioso para con sus superiores e insolente con sus subordinados. Aparte de su cargo de contador, nunca bien visto por los marinos, Danglars era objeto de malquerencia por parte de la tripulación, que estimaba en cambio a Edmundo Dantès. Y bien, señor Morrel, dijo Danglars, ¿conocéis ya la desgracia, no es eso? Sí. Pobre capitán Leclerc. Era un hombre cabal y honrado, y sobre todo un excelente marino, envejecido entre cielo y agua, cual cuadra a una persona que tiene a su cargo los intereses de una casa tan importante como la de Morrel e hijo, respondió Danglars. Sin embargo, dijo el armador, que seguía con la vista a Dantès atento a la maniobra, parrunto que no es necesario ser tan veterano marino como imagináis, Danglars, para conocer el oficio, y he aquí a nuestro amigo Edmundo, que practica en tal forma el suyo, que no creo tenga necesidad de solicitar consejo ajeno. Sí, replicó Danglars mirando de reojo a Dantès con un momentáneo destello de odio. Sí, este joven no titubea en ningún caso. Apenas muerto el capitán, tomó el mando sin consultar a nadie, haciéndonos perder 1 día y medio en la isla de Elba, en lugar de regresar directamente a Marsella. En cuanto a tomar el mando del buque, dijo el armador, era su deber como segundo de a bordo. Por lo que respecta a la pérdida de 1 día y medio en la isla de Elba, es, sin duda, una falta, a no ser que el buque necesitase reparar alguna avería. La embarcación se hallaba tan bien como lo estoy yo, y como deseo lo esté usted, señor Morrel. Este día y medio han sido perdidos por puro capricho, por el deseo de ir a tierra, eso es todo. Dantès, dijo el armador volviéndose hacia el joven, venid acá. Perdonadme, señor, dijo Dantès, estoy con vos al instante, y dirigiéndose a la tripulación exclamó, ¡fondo! Al instante cayó el ancla arrastrando la cadena con gran ruido,
Dantes permaneció en su puesto, a pesar de la presencia del práctico, hasta tanto que la maniobra hubo terminado. Después de esto agregó: bajad el gallardete hasta la mitad del mastelero, izad el pabellón, cruzad las vergas. ¿Lo veis?, dijo Danglars, se cree ya capitán. Y lo es, de hecho, replicó el armador. Efectivamente, aunque sin vuestra autorización, ni la de vuestro socio, señor Morrel. De Montreuil, ¿y por qué no dejarlo en este puesto?, dijo el armador. Es joven, bien lo sé, pero me parece muy preparado para el cargo y con experiencia superior a sus años. Una nube pasó por la frente de Danglars. Perdonad, señor Morrel, dijo Dantes acercándose. Ahora que hemos fondeado estoy a vuestras órdenes. ¿Me habíais llamado, creo? Danglars dio entonces un paso atrás. Quería preguntaros tan solo por qué os habéis detenido en la isla de Elba. Lo ignoro, señor. Fue para cumplir la última orden del capitán Leclerc, que al morir me hizo entrega de un paquete para el gran mariscal Bertrand. ¿Lo habéis visto, pues? ¿A quién? ¿Al gran mariscal? Sí. Morrel miró a su alrededor y se llevó a Dantes aparte. ¿Y cómo se encuentra el emperador?, preguntó con viveza. Perfectamente, según he podido comprobar. ¿Entonces habéis visto también al emperador? Entró en la habitación del mariscal cuando me encontraba en ella. ¿Y le habéis hablado? A decir verdad, fue él quien me habló, señor, contestó sonriendo Dantes. ¿Y qué os dijo? Me hizo varias preguntas sobre el buque, sobre la fecha de su salida hacia Marsella de la ruta que había seguido, y sobre el cargamento que llevaba. Me parece que si hubiera venido en lastre, y yo hubiera sido su dueño, hubiese tenido la intención de comprarlo, pero yo le dije que no era más que un simple segundo, y que el buque pertenecía a la casa Morrel, e hizo. Ah, dijo. Yo la conozco. Los Morrel son armadores de padres a hijos, y había un Morrel que servía en mi mismo regimiento cuando yo estaba de guarnición en Valencia. ¿De Montreuil, es cierto?, exclamó muy alegre el armador. Era Policarpo Morrel, mi tío, actualmente capitán. Dantes, si le decís a mi tío que el emperador se ha acordado de él, veréis llorar a ese viejo soldado. Vamos, vamos, continuó el armador golpeando afectuosamente la espalda del joven. Habéis hecho bien, Dantes, en seguir las instrucciones del capitán Leclerc y en detenernos en la isla de Elba, aunque si se supiese que habíais entregado un paquete al gran mariscal y hablado con el emperador, esto podría comprometeros. ¿Y por qué había de comprometerme, señor Morrel?, dijo Dantes. Ignoro aún lo que traía y el emperador me hizo las preguntas que habría hecho al primer recién llegado. Pero perdonadme, he aquí la sanidad y la aduana que llegan. ¿Me permitís, verdad? Sí, sí, mi querido Dantes. El joven se alejó en tanto que Danglars se iba acercando. ¿Y bien? Parece ser que ha justificado debidamente el haber fondeado en Portoferraio. Perfectamente, mi querido señor Langlet. Ah, tanto mejor, respondió este, porque siempre resulta doloroso comprobar que un camarada no cumple su obligación. Dantes hizo bien. Fue el capitán Leclerc quien le había ordenado efectuar esta escala. A propósito del capitán Leclerc, ¿no os ha entregado una carta suya? ¿Quién? ¿Dantes? A mí no. ¿Trae acaso alguna? Yo creía que aparte del paquete el capitán Leclerc le había confiado una carta. ¿De qué paquete habláis, Danglars? Del que Dantes dejó al pasar por Portoferraio. ¿Cómo sabíais que había un paquete para dejar en Portoferraio? Danglars enrojeció. Yo pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán, que estaba entreabierta, y vi cómo le entregaba el paquete y la carta a Dantes. Nada me ha dicho, pero si existe tal carta, sin duda me la entregará. En tal caso, señor Morrel, os ruego que no digáis ni palabra de esto a Dantes. Quizá me haya equivocado, volvía en aquel momento el joven,
y Danglars se alejó. Por fin, querido Dantès, ¿estáis ya libre?, preguntó el armador. Sí, señor, la cosa no ha durado mucho. No he dado a los aduaneros la lista de nuestras mercancías y la documentación a un hombre que ha venido con el práctico. Entonces, ¿nada os queda por hacer aquí? Dantès dirigió una rápida mirada a su alrededor. No, todo está en orden. ¿Podréis, pues, venir a comer con nosotros? Perdonadme, señor Morrel, os ruego que me dispenséis, pero debo mi primera visita a mi padre. No por eso quedaré menos reconocido por el honor que me dispensáis. Es justo, Dantès, es justo. Me consta que sois un buen hijo, y... preguntó Dantès con cierta duda. ¿Sabéis cómo se encuentra mi padre? Creo que está bien, mi querido Edmundo, a pesar de que yo no lo he visto. Sí, permanece encerrado en su pequeña habitación. Esto prueba que por lo menos no le habrá faltado nada durante vuestra ausencia. Dantès sonrió. Mi padre es orgulloso, señor, y no dudo que, aun faltándole todo, no hubiera podido nada a nadie en este mundo salvo a Dios. Pues bien, después de esta primera visita, contamos con vos. Perdonadme otra vez, señor Morrel, pero después de esta primera visita tengo que hacer otra no menos grata a mi corazón. Ah, es verdad. Dantès, me olvidaba que en los catalanes debe haber quien os espera con no menos impaciencia que vuestro padre. Es la bella Mercedes. Dantès sonrió. Ah, dijo el armador, no me extraña que haya venido 3 veces a pedirme noticias del faraón de Montreuil. No hay que compadeceros, Edmundo, porque a fe que tenéis una hermosa amante. No es mi amante, señor, dijo gravemente el joven, es mi prometida. A veces todo es una misma cosa, dijo riendo el armador. No para nosotros, señor, respondió Dantès. Vamos, vamos, mi querido Edmundo, continuó diciendo el armador. No os quiero retener más, habéis desempeñado harto bien vuestro cometido en mis negocios, para que yo pueda alejaros de los vuestros. ¿Tenéis necesidad de dinero? No, señor, conservo mis sueldos de los 3 meses que ha durado el viaje. Veo que sois un joven muy ordenado. Añadid que tengo un padre pobre, señor Morrel. Sí, sí, ya sé que sois un buen hijo. Id, pues, a ver a vuestro padre. Yo tengo también un hijo y guardaría rencor a quien lo retuviese lejos de mí, después de un viaje de 3 meses. ¿Me permitís entonces?, dijo el joven saludando. Sí, sí, es que no tenéis nada más que decirme. No, ¿el capitán Leclerc no os dio al morir alguna carta para mí? Le hubiese sido imposible escribir, señor, pero esto me recuerda que tengo que pediros un permiso de 15 días. ¿Para casaros? Esto primero, y después para ir a París. Bien, bien. Tomaos todo el tiempo que queráis, Dantès. La descarga nos tendrá ocupados unas 6 semanas y no será posible salir de nuevo antes de 3 meses. Solo dentro de esta fecha debéis estar de vuelta. El faraón, continuó diciendo el armador, golpeando afectuosamente la espalda del joven marino. No podría partir sin su capitán. ¿Sin su capitán?, exclamó Dantès radiante. Fijaos bien en lo que decís, señor, porque acabáis de responder a mis más secretas esperanzas. ¿Tenéis intención acaso de nombrarme capitán del faraón? Si yo fuese el único dueño, mi querido Dantès, ya os tendería la mano y os diría, es cosa hecha. Pero tengo un socio, y ya conocéis el proverbio italiano, qui accompagno apperdone. Pero la mitad por lo menos del camino está hecho. De 2 votos contáis ya con 1. Confiad en mí para obtener el otro. Oh, señor Morrel, exclamó el marino con los ojos anegados en lágrimas, estrechando las manos del armador. Señor Morrel, os lo agradezco en nombre de mi padre y de Mercedes. Bien, bien, Edmundo. Hay un Dios que vela por las buenas gentes. ¿Qué diablo? Id, pues, a ver a vuestro padre y a Mercedes y volved a verme. ¿Pero no queréis que os vuelva a tierra? No, gracias.
Me quedaré para arreglar las cuentas con Danglars. ¿Habéis estado contento de él durante el viaje? Según el sentido que queráis dar a la pregunta, señor. Si es como buen camarada, no, porque creo que no me quiere desde el día en que cometí la torpeza de proponerle que nos detuviéramos 10 minutos en la isla de Montecristo para arreglar cierta disputa que habíamos tenido, propuesta que no debía hacer y que él con razón no aceptó. Pero si es como contador por lo que me lo preguntáis, creo que no hay nada que decir y espero que quedaréis satisfecho de la forma en que ha desempeñado su tarea. Pero veamos, Dantes, si fueseis capitán del Faraón, ¿retendrías con gusto a Danglars? Capitán o segundo, señor Morrel, respondió Dantes, yo tendré siempre el mayor respeto para aquellas personas que tengan la confianza de mis armadores. Vamos, vamos. Dantes, veo que sois un excelente muchacho en todo. No os retengo más. Marchaos porque veo que estáis como sobre ascuas. ¿Con qué cuento con vuestro permiso? Sí, marchaos. ¿Me autorizáis para utilizar vuestro bote? Tomadlo. Hasta la vista, señor Morrel, y 1000 veces gracias. Hasta la vista, querido Edmundo, buena suerte. El joven marino saltó al bote, fue a sentarse en la popa y dio orden de atracar en la Canebière. 2 marineros empuñaron los remos y la embarcación se deslizó con cuanta rapidez era posible, en medio de las 1000 embarcaciones que obstruyen la especie de estrecha calle que conduce, entre 2 hileras de buques, de la entrada del puerto al muelle de Orleans. El armador lo fue siguiendo con la vista, sonriendo hasta que lo vio saltar a las losas del muelle y perderse entre las abigarrada multitud que desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche llena la famosa calle de la Canebière, de la que están tan orgullosos los focenses actuales, que dicen con la mayor seriedad del mundo y de un modo bien característico: si París tuviese una Canebière, sería una pequeña Marsella. Al volverse, el armador vio tras sí a Danglars, que aparentemente parecía estar aguardando sus órdenes, pero que en realidad había seguido con la mirada al joven marino. Solo que había una gran diferencia en la expresión de la doble mirada que seguía al mismo hombre.